El recorrido histórico que hace el texto empieza en la década de 1920, finales de la Primera Guerra Mundial, razón por la cual Estados Unidos está atravesando por un proceso de crecimiento económico muy significativo, lo que se derivó en el alza de los precios del café. Como se sabe, la economía colombiana en ese entonces era gran parte dependiente del café, lo que facilitó la colonización masiva de haciendas, lo que vendría a generar disputas entre los campesinos y los dueños de la tierra por los títulos de la propiedad. Como respuesta, el gobierno resolvió fragmentar las haciendas, comprándole los terrenos en disputa a los grandes hacendatarios y vendiéndolos en crédito a los pequeños y medianos propietarios. Como resultado, la tierra en Colombia vendría a distribuirse en pequeñas y en medianas fincas de producción cafetalera. Adicionalmente, el crecimiento económico permitió que hubiera una migración hacia las grandes ciudades, lo que facilitó la estructuración de movimientos obreros y sindicales. Paralelamente vendría a ocurrir uno de los primeros fenómenos de luchas agrarias por parte de Quintín Lame, quien era miembro del grupo indígena NASA. Entonces lo que ocurría es que en todo este contexto de la disputa por los títulos de la tierra, el general Reyes resolvió que se deberían disolver los resguardos indígenas. Aparentemente, y las razones que él daba eran que los indígenas no estaban contribuyendo a la sociedad, pero Quintín Lame sentía que la disolución de los resguardos indígenas vendrían a convertirse en un mecanismo de despojo. Quintín Lame vino a organizar varias marchas y movilizaciones indígenas hasta la época de su encarcelamiento. Entonces luego llegamos a la de 1929, época de la caída de la bolsa en Nueva York, lo que vino a representar una crisis económica para el país que se vendría a representar en una disminución importante del presupuesto público y de las inversiones en desarrollo como obras públicas. Lo que causó que los obreros que se habían desplazado en los 20 retornaran al campo. Este retorno al campo vendría a ser caracterizado por la aparición de nuevos movimientos sindicales, ya no movimientos sindicales urbanos, sino movimientos sindicales campesinos, conocidos como ligas campesinas. Esta serie de cambios vendrían siendo llevadas por la revolución en marcha y por varios gobiernos liberales. Esto fue creando un descontento en los conservadores, quienes sentían que estaban cediendo la victoria que ellos habían tenido en la Guerra de los Mil Días. Este rechazo se caracterizó por un abstencionismo en las urnas. El abstencionismo en las urnas se derivó en una tendencia a las armas. Ellos lo explicaban como una necesidad de entrar en defensa legítima y de actuar de acuerdo a las leyes naturales. Adicionalmente, en conjunto con grupos eclesiásticos, se vendrían formando grupos al margen de la ley que actuaban en conjunto con las fuerzas militares y con las policías. Estos grupos se vendrían a conocer como chulavitas. La necesidad de los conservadores por volver a las armas se vendría caracterizando en una época conocida como la Restauración Conservadora, que vendría a dar un retroceso a todas las reformas llevadas en la era liberal. Esta época fue caracterizada por una gran violencia y por el asedio a pueblos y zonas liberales. Adicionalmente, con el retorno de los conservadores al poder, el poder en el campo volvería a los grandes terratenientes, lo que se manifestaría en una contrarreforma agraria y en una instrucción hacia las fuerzas militares para optar por el Partido Conservador. Mientras los conservadores optaron por movimientos de corte más militar, los liberales le apostaron a las luchas populares. Esto se manifiesta particularmente en las causas gaitanistas y en las tendencias de izquierda del liberalismo. Las luchas gaitanistas vendrían teniendo gran apoyo popular en sectores como Sumapaz y en Barranca Bermeja. Y se tuvo manifestaciones muy importantes como la Marcha del Silencio realizada en 1948, que vendría siendo una protesta frente al asesinato de liberales en todo el país. Sin embargo, el creciente apoyo popular que estaba obteniendo Gaitán tenía que ser obstaculizado, lo cual fue efectivamente realizado el 9 de abril cuando se le dio de baja. Este día fue caracterizado por el caos total que consumió varias ciudades y pueblos a lo largo del país. Sin embargo, hubo ciudades en las que el Bogotazo no tuvo repercusiones tan negativas, como lo que ocurrió en Barranca Bermeja, lo que se conocería como la República de Barranca, en referencia al Mayo francés. Un paro sindical y un control por parte de los militantes del Partido Liberal del Pueblo se vendría a constituir como uno de los primeros ejemplos de un gobierno autónomo, iniciativa que posteriormente las guerrillas comunistas empezarían a tomar. Como resultado de esta réplica del Mayo francés, bueno, técnicamente no es una réplica porque ocurrió anteriormente, el gobierno accedió a ceder la licencia que entonces se había vencido para una compañía petrolera extranjera, la United Oil. Entonces, debido al fin de esa licencia surgiría Ecopetrol, la primera compañía nacional dedicada a la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, la violencia se seguiría replegando a lo largo del país, y esta violencia por parte de militantes del Partido Conservador en conjunto con organizaciones eclesiásticas, miembros de la Iglesia Católica, vendría a tener respuestas. El texto destaca tres ejemplos: los movimientos del Sumapaz, que se vendrían a conocer como las autodefensas campesinas, los levantamientos en los llanos dirigidos por Guadalupe Salcedo, que vendrían a ocurrir después del asedio conservador a unos pueblos productores de sal cercanos a los llanos, y los hatos llaneros no pueden existir sin la sal, y los levantamientos que vendrían a ocurrir en los Santanderes, liderados por Rangel.
Luego, el 13 de julio de 1953, ocurrió el golpe de Estado a manos de Rojas Pinilla, quien se desempeñó como general en Cali el día 9 de abril, el día que asesinaron a Gaitán, quien Rojas Pinilla derroca a Aureliano, y en el periodo en el que Rojas Pinilla controla el gobierno ocurren unas desmovilizaciones masivas por parte de los grupos guerrilleros. Estas desmovilizaciones fueron muy efectivas, sin embargo después se vendrían a organizar estrategias de limpieza que vendrían fomentando campos de concentración y bombardeos en contra de los exmilitantes. Sin embargo, a medida que Rojas Pinilla fue perdiendo aprobación entre los partidos naturales, se vendría a entrar en un periodo conocido como el Frente Nacional, en el cual el Partido Liberal y el Partido Conservador se turnarían el gobierno de cada 4 años. La iniciativa fue pensada para contrarrestar la violencia que había vivido en los últimos años el país, violencia histórica, lo cual preocupaba mucho a tanto liberales como conservadores que estaban capitalizando el conflicto. Mientras se desarrollaba el Frente Nacional, ocurrieron varios triunfos de la izquierda comunista en todo el mundo: la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, el Mayo francés, lo que vendría a preocupar a los Estados Unidos, lo que se manifiesta en la Alianza para el Progreso y la Doctrina de la Seguridad Nacional. Adicionalmente, en el 58, Alberto Lleras establece la Comisión de Rehabilitación, que tiene como objetivo atender la violencia como un problema social integral. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, la iniciativa fue perdiendo apoyo político. Adicionalmente, Alberto Lleras vendría a organizar la SANUC, las asociaciones la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La ANUC lentamente se fue radicalizando, y la radicalización de la ANUC preocupaba mucho. En el siguiente mandato presidencial, Misael Pastrana vendría a realizar una contrarreforma a lo que Alberto Lleras había logrado, debilitando las ANUC. En la siguiente parte del texto se habla de los orígenes de FARC y del ELN. Bueno, las FARC son un movimiento insurrecto que vendrían a ser en Tolima, particularmente en lo que ocurrió en el Davis. El Davis se concibió como una república independiente de limpios y comunes. Los limpios eran liberales y los comunes eran comunistas. El Davis fue seriamente asediado militarmente por parte del gobierno, y hubo una época en la que se optó por la desmovilización. Sin embargo, después, con el Plan Lazo, hay una vuelta a las armas por parte de los militantes y de los miembros del Davis. Entre estos se encontraba Manuel Marulanda, quien vendría a ser el gestor de la Operación Marquetalia, que daría origen a las FARC en 1965. Inicialmente, la Operación Marquetalia fue concebida como la realización de un grupo de defensa para los exmiembros del Davis. Sin embargo, la Operación Marquetalia se fraccionó, y el Bloque Sur oficialmente se consolida en las FARC, ya no como un grupo de autodefensa, sino como un ejército militar dispuesto a tomarse el poder. En 1974 las FARC se organizan en bloques, en frentes. Por otro lado, el ELN vendría a nacer de la JMRL, las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, un movimiento que hizo apología a la Revolución Cubana, lo que vino causando dos grandes vertientes, una vertiente socialista y una vertiente reformista. En 1962, 22 jóvenes de las JMRL fueron a Cuba. 7 de ellos fueron entrenados militarmente. Cuando volvieron acá a Colombia, entre esos jóvenes se encontraba los hermanos Vázquez. Entonces, en conjunto con la USO, la Unión Sindical Obrera, y la FUN, la Fundación Universitaria Nacional, en enero de 1964 nace el ELN con la toma de Simacota, una toma que tuvo una amplia recepción popular. El ELN vendría a recibir gran parte de su formación ideológica gracias a la Marcha a Bogotá, una marcha estudiantil realizada en 1963. Entre los movimientos estudiantiles que encabezaron la marcha se encontraba la FUN, entre ellos Camilo Torres. Camilo Torres fue importante porque él fue el autor de la teología de la liberación, concepto importante en la construcción del ELN y en el reclutamiento de varios de sus miembros. Sin embargo, tras la derrota de Potracemento, el ELN vendría a sufrir una división. La división llevaría al fusilamiento de Molina Cortés y a la deserción de Arenas. Esta división en el ELN fue presente y causó un progresivo debilitamiento hasta el año 78, en el que el ELN estaba prácticamente extinto. Varios de sus miembros habían perdido interés en los bloques urbanos, lo que causó que estuviera muy débil. Sin embargo, en ese entonces, con la apertura del oleoducto Limón-Coveñas, y gracias a la extorsión de la Madres, la compañía que está haciendo la extracción de petróleo, el ELN se consolidó y se pudo estabilizar para la guerra. Ya entrando al final del texto, aparecen las conclusiones. En las conclusiones se vuelve a hacer el mismo recorrido histórico, pero se empiezan a tratar unos temas nuevos. Entre los temas nuevos se empieza a tratar lo que ocurrió desde la década de los 70 hasta el 2010. Se habla sobre varios procesos de negociación, entre ellos los acuerdos de la UNIBE con las FARC. Se habla sobre la aparición de grupos paramilitares consolidados gracias a las Convivir. Y se habla sobre los acuerdos que se dieron con los paras, con el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Se habla sobre los periodos de apertura económica al debilitamiento campesino, sin embargo, un crecimiento económico generalizado para todo el país. Y finalmente se entra en el periodo presidencial de Uribe, después de hablar muy brevemente sobre los acuerdos del Caguán, con la intención de retomar lo que ocurrió en los acuerdos de la Uribe y prevenir que volviera a ocurrir lo mismo que ocurrió con la UP. Y finalmente se habla de lo que ocurrió en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en lo que se vendría a conocer como la seguridad democrática. Él explica que la seguridad democrática fue un fenómeno popularmente muy bien recibido, sin embargo, las estadísticas
son contradictorias. Mientras que hubo una disminución importante en la criminalidad, paralelamente hubo un aumento de los crímenes de Estado y de las denuncias por desapariciones.